corresponde hoy el tema de conexión de resistencias en serie y en paralelo. Simplemente lo será la explicación y la lectura en relación a este tema, para indicar qué tipo de fórmulas se van a utilizar para cada una de este tipo de conexiones y cómo se verá más adelante cuando se mezcla una con otra. En este caso, la conexión de resistencias en serie y en paralelo. En un circuito eléctrico conectado en serie, la corriente circula de manera continua y las resistencias están conectadas por sus extremos, una a continuación de la otra, tal como lo muestra en la siguiente figura 3.14. La corriente que circula por estos circuitos es siempre la misma, es decir, es constante, y lo que se representa como en este caso aquí lo tenemos. Entonces, para poder calcular la intensidad de la corriente, de la diferencia de potencial que sale desde la pila y pasa en este caso por una resistencia, es la misma que sale, es la misma que va pasando que entra a la resistencia, y la que pasa sale de la resistencia y sigue todavía en el conductor, que en este caso es el cable o el alambre. ¿Sí? Aquí tenemos un interruptor que está abierto, entonces lo que nos está diciendo que el interruptor no está dejando pasar la intensidad de la corriente que sale de la pila, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque está abierto. Entonces, al momento que cerramos, hacemos la conexión del circuito y sigue circulando la corriente, la intensidad de la corriente, ¿sale? Y entra nuevamente a lo que es a la pila y nuevamente vuelve a circular, ¿de acuerdo? Como se ve aquí en la figura. Ahora, recuerden que las resistencias pueden ser focos, pueden ser refrigeradores, pueden ser celulares, pueden ser televisores, etcétera, ¿de acuerdo? Ahora, en este caso ya tenemos una fórmula para calcular lo que son las resistencias cuando hablamos de conexiones en serie, ¿sí? Que no hay interrupciones o diagonales que pasen a través de ella una de otras, ¿sí? Una detrás de otra. Ahora, como siguiente tenemos un ejemplo de circuito de conexión en serie. Bueno, eso ya lo acabamos de ver. Dice, cuando la corriente eléctrica pasa por las resistencias del circuito, cada una de ellas presenta una caída de voltaje, es decir, pierde voltaje. Por lo que para reconocer el voltaje total, en este caso, voltaje total V1, sería BT, casi no se nota, pero es BT, en un circuito en serie, debemos sumar los voltajes después de cada resistencia. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera, es decir, la diferencia de potencial o los voltajes es igual a la sumatoria de cada una de ellas diferente. Ahora, por otra parte, para poder determinar la resistencia equivalente R de un circuito conectado en serie, debemos sumar cada una de las resistencias que lo integran en este caso. Bueno, para poder calcular aquí en este caso hay una fórmula que se llama intensidad de corriente eléctrica, la cual es representada, o diferencia de potencial es igual a la intensidad sobre la resistencia. Es decir, para poder calcular esas intensidades debemos de sumar las resistencias de forma normal. Por ejemplo, que esto se mida, ahora en las resistencias se miden en ohms. 5 ohms más 6 ohms me va a dar 11 ohms para poder calcular el total de la resistencia del circuito. Eso es todo lo que se tiene que hacer para poder calcular el total de la resistencia equivalente del mismo circuito. Ahora, en las intensidades es cuando ya tenemos el resultado total de la misma. ¿Sí? Dice, en los circuitos eléctricos conectados en paralelo, el voltaje permanecerá constante. Sin embargo, este tipo de circuitos tienen estrecha dependencia con las resistencias que la integran, las cuales se obtienen empleando la siguiente ecuación, es decir, teniendo las sumatorias totales e iguales para tener, en este caso, ¿sí? El total del voltaje dentro de la conexión en circuito. Ahora, tenemos dos diferencias para calcular. La total de resistencia, sumar la resistencia pero en conexión en serie. Esta es la fórmula que se utiliza. Pero en su dado caso, si vamos a ver una conexión en paralelo y queremos sumar las resistencias, tenemos que ocupar esta fórmula, ¿sí? Entonces es la gran diferencia. Para conexiones en serie es de esta manera, y las conexiones en paralelo es de esta manera. Siempre dividirlo en 1 entre el valor de la resistencia que contenga cada una de ellas dentro del circuito, ¿sí? Ahora, en este caso tenemos una conexión en paralelo. Dice, en la figura 3.15, dice, muestra un ejemplo de circuito conectado en paralelo y a un costado del circuito con la simbología antes mencionada. Entonces, si tenemos una gran diferencia, sino que en este caso que la intensidad de la corriente que sale de la pila pasa por la conexión del cable, y aquí en este caso, si nos damos cuenta, aquí hay una división. Esta división, este punto se le llama nodo, es decir, que la intensidad de la corriente puede dividir en dos partes. Por ejemplo, si tenemos 20 volts, sube
y aquí se divide en cada una. Por ejemplo, una puede tener más o una puede tener menos, o las dos pueden tener la misma cantidad de voltaje que pasa por el circuito. Es decir, si es de 20, de aquí sale, pasa por aquí y llega acá, entonces digamos que tenemos dos focos, ¿sí? Entonces pasan 10 para acá y 10 para acá. Pero ¿qué pasa si en este caso aquí tengo celular y acá tengo un refrigerador? Entonces los 20 volts van a pasar de manera diferente, que aquí jale 15 y acá jale 5, ¿sí? Independientemente qué valor le pongamos a cada una de las resistencias. Ahora, al momento que yo quiero sumar el total de la resistencia, lo que vamos a hacer en este caso es sumar este con este, es decir, los sumamos de esta manera, y al momento que lo sumamos, hagan de cuenta que queda una resistencia total más grande uniendo esta misma, ¿de acuerdo? Quedando de esta manera y descartando, sí, que hagan de cuenta que al hacer la sumatoria queda esta línea completa sin que aparezca la resistencia de arriba ni la de abajo. Simplemente quedaría una unión con una sola total de resistencia, y para poder hacer eso simplemente utilizaremos la fórmula antes mencionada, que es esta, ¿de acuerdo? Ahora, en este caso así quedaría para poder calcular la diferencia de potencial o la intensidad de la corriente que pase por el circuito. Ahora, dice, finalmente los circuitos eléctricos mixtos están conformados con una sección conectada en serie y otra conectada en paralelo, por lo que debe ser muy cuidadoso al analizar un circuito mixto y emplear las ecuaciones que correspondan en cada sección para resolverlo. ¿Sí? También en este caso debemos de ver, en este caso vemos que es una conexión en serie, porque aquí no tiene otra conexión dividida, sino que va en una sola misma línea, y acá la tenemos en paralelo, como vimos anteriormente. Entonces, este tipo de circuitos mezcla las dos, en paralelo y en serie. Lo primero, para poder resolver este problema, hagan de cuenta que tenemos que hacer la sumatoria de esta resistencia con esta, para poder hacer una sola misma. Al momento que hacemos una sola misma, hagan de cuenta que ya estamos haciendo una conexión en serie. Es decir, la resistencia total paralela más la resistencia en serie. Es decir, el resultado de la sumatoria de estas dos es el total de la resistencia más esta al final, para que así ya puedan sacar el valor total. El ejemplo de un circuito mixto, que de hecho hay más grandes. Pueden ser, este está en forma vertical, de arriba hacia abajo. Hay otras que son de manera horizontal, de izquierda a derecha. Ahora, de favor, me van a hacer la tarea de la página que estábamos checando ahorita, que es la página 116. Y en este caso está pidiendo que hagan un diagrama. Elabora los diagramas que se te piden de acuerdo con las indicaciones de cada inciso. Entonces, de favor, eso me lo hacen de tarea.